A veces leemos en los periódicos o vemos en la televisión que una mina se ha derrumbado y la gente ha quedado atrapada allí debajo de esos túneles. Por ejemplo, en Nicaragua el mes pasado hubo un caso fatal de derrumbe de minas o de las minas. O como ocurrió en ese famoso derrumbe en el caso de San José, Chile, en agosto del 2010, ustedes recuerdan, en que 33 mineros quedaron allí atrapados, 720 metros de profundidad por 69 días. Esto fue algo bien difícil. Y cuando nos enteramos de estos eventos, de esta situación, pues sentimos algo del dolor o la desesperación de esos familiares que tenían a sus seres queridos allí debajo de ese túnel. Y muchos decíamos, se han perdido, o sea, quedaron perdidos allí debajo de esos escombros, de ese túnel. Sin embargo, vuelve la respuesta. Están perdidos como si estuvieran, es decir, a cientos de millas de profundidad, aunque sabemos dónde están. A pesar de que sabemos dónde están, sabemos también que están perdidos. Y esto expresa, mis queridos hermanos, la condición espiritual del hombre sin Cristo, el hombre sin Cristo que está perdido. Es decir, sabemos dónde están, Dios sabe dónde están, pero están realmente perdidos sin Cristo. Para una respuesta a esta pregunta, ¿qué significa perderse o estar perdido? Yo creo que no hay lugar mejor que venir aquí a este pasaje que nosotros leímos en la mañana de hoy. Me refiero a Efesios capítulo 2, que espero que ustedes lo tengan ahí con ustedes. Miren, mis queridos hermanos, en primer lugar, estar perdido es estar espiritualmente muerto. Estos son expresiones bíblicas, la Biblia nos enseña esta realidad. Si ustedes analizan los muertos físicos, no pueden responder al mundo físico, están muertos. Lo mismo ocurre con lo espiritual. El que está muerto espiritualmente no responde, no puede responder al ambiente espiritual donde Dios se mueve, donde Dios habla. Está muerto espiritualmente. La persona perdida está alejada de la vida espiritual en cuanto a la relación íntima con Dios. Es decir, no conoce del poder que encontramos en Cristo porque no hay vida de Dios en su corazón. Por lo tanto, la condición de la persona perdida es la muerte espiritual, porque el pecado es lo que mata la sensibilidad espiritual. La muerte física es evidencia, hermanos, de que hay muerte, que ha habido muerte espiritual, que por naturaleza nacemos muertos espiritualmente, y quedó la evidencia en la muerte física. Nos envejecemos, nos arrugamos. Esto es un recordatorio al hombre de que hemos pecado, que necesitamos ponernos a bien con Dios. Y la razón de esta muerte ya lo sabemos, es el pecado, es el pecado. Y sabemos que en ese estado, mis queridos hermanos, el hombre no ama a Dios en hechos, quizás de palabra, pero no en hechos. El hombre no adora a Dios en estilo de vida, quizás en un culto, cante himno, etcétera, pero no en su estilo de vida, ni busca servirle diligentemente con gozo, ni tiene comunión con Dios. Así que vemos que esto es lo que causa el pecado en el hombre, es decir, la muerte espiritual, la separación con Dios, y todos los actos específicos, cualquiera que usted quiera mencionar del pecado, todo es resultado precisamente de esta condición terrible. En su famoso sermón Payday Someday, que por cierto lo pueden buscar en YouTube y escucharlo, es decir, si lo traducimos es algún día, día de pago o día de cobro, pues el pastor Lee habla de un hombre que un día lo llamó por teléfono
se identificó como el jefe de la corte canguro. Bueno, esto es una expresión en inglés americana que se usa para referirse a veces a hacer juicios. Es decir, como si un grupo de personas se ponen alrededor, que no es oficial, no es una corte oficial, pero juzgan. A veces hacemos una corte de canguro sin darnos cuenta cuando nos reunimos en grupo y estamos haciendo juicio hacia alguien, pero se refiere a juicios sin evidencias. Y en ese momento Lee era pastor de la primera iglesia bautista de New Orleans, en Luisiana. Este hombre, que se identificó como el jefe de la corte canguro, le dijo al pastor Lee que todas esas predicaciones de él, todas esas enseñanzas eran tonterías y que Dios no existía. Y que eso que él describía como pecado era precisamente la diversión del hombre y la felicidad del hombre, la buena vida, decía él. De vez en cuando continuó llamándolo, o sea, siguió recibiendo esas llamadas telefónicas, y algunas de esas llamadas fueron en la mañana temprano, otras fueron en la tarde, otras en la noche, algunas en la oficina de la iglesia, otras en su propia casa. Es decir, el hombre continuó llamando para decirle estas mismas cosas al pastor Lee. Entonces un día Lee recibe una llamada del hospital de caridad de New Orleans. El funcionario del hospital le informó que había un hombre muy grave que estaba a punto de morir y que parece que estaba loco, delirando, quizás porque le decía que llamara al pastor Lee y le dijera que el que lo llamaba era el jefe de la corte canguro. Pero bueno, el asunto es que le dejan saber y el pastor fue corriendo inmediatamente a ver a este hombre que estaba por morir. Era la imagen, decía él, era la imagen misma de alguien a quien el pecado le había pasado evidentemente la cuenta. Cuando llegó allí y lo vio, lo primero y lo único que pudo decir, el hombre dijo estas palabras así: el diablo paga bien, pero paga con dinero falso. Paga con dinero falso. Y ahí el hombre murió. Es decir, con esas palabras se fue a encontrarse con el Dios de quien se burlaba. Había vivido suficiente para precisamente dar crédito a esto que hemos leído hoy, de lo que es estar muerto espiritualmente. Dice la palabra de Dios, y ustedes se saben este versículo, yo sé que se lo saben de memoria: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, lo que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, estar perdido es estar espiritualmente muerto, sin relación, sin intimidad con Dios, sin apetito por la palabra de Dios. Es estar sin discernimiento espiritual, sin deseos de obedecer y servir a Dios. En segundo lugar, hermanos, estar perdido es estar esclavizado indefensamente. Esto es estar esclavizado por el espíritu de estos tiempos, el espíritu de la época, incluso se le llama el espíritu del tiempo antes de la conversión para los que ya son convertidos. Ahora, mis queridos hermanos, miren cómo lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que estamos mirando en esta mañana. Dice: y Él os dio vida. Ahí está la clave, porque nos está diciendo que no teníamos vida. Es en Cristo que el hombre tiene una vida espiritual para con Dios. Y dice: cuando estabais muertos en el tiempo antes de la conversión, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo o época. Ahora, piense bien, mis queridos hermanos, en las cosas que caracterizan este tipo de espíritu de nuestros tiempos.
es decir, el tiempo en el mundo. Es una manera de decir los caminos del mundo. Piensen en estas cosas. No son, por ejemplo, la lujuria, el orgullo, el egoísmo, las acciones desenfrenadas. ¿Cuántas cosas? La indisciplina, el amor a las cosas materiales. ¿Cuántas cosas podemos decir que son de estos tiempos o del tiempo del hombre sin Dios? Pero lo que quiero decir es que estas cosas dan evidencias de que hay muerte espiritual. Cuando nosotros vemos todas estas tragedias y problemas, maldad y todas estas cosas tan terribles en el mundo, tenemos que entender que hay muerte espiritual. Y porque hay muerte espiritual, estas cosas ocurren. Hermanos, lo otro es que estamos esclavizados por el poder de Satanás. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme al príncipe. ¿De dónde? De la potestad del aire. ¿Quién es este? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿No es Satanás? El que está dirigiendo a todo su ejército de demonios. Hermanos, imagínense, encima del hecho de que el hombre por naturaleza es pecador y tiene esto dentro, está atado al pecado, y para ponerle la tapa al pomo, Satanás se dedica precisamente con todo su ejército demoníaco a esclavizar aún más al hombre. ¿Qué les parece si la condición entonces se hace más difícil, no? Entonces la gente del tiempo de Pablo creía que el aire estaba lleno de espíritus malos. Pero claro, la aclaración bíblica es que sí, está lleno de espíritus malos, pero son demonios, no espíritus de seres humanos que han muerto, sino demonios que son dirigidos por este príncipe del poder del aire, que es el mismo diablo. Así que en nuestros días, queridos hermanos, esto sigue siendo una realidad. Yo digo que aún más feroz. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sí, en nuestros días, lamentablemente, se ha limitado lo que es este personaje, el diablo, a muñequitos y caricaturas animadas. Pero fíjense, nosotros no nos dedicamos a hablar del diablo, ni al diablo. Nosotros nos dedicamos más a hablar de Dios y con Dios. ¿No es así? Pero sí la Biblia enseña sobre la realidad maligna, la realidad engañosa de estos seres diabólicos, y tenemos que estar conscientes de esto. Si nosotros miramos al mundo alrededor, podemos ver que el poder del mal todavía y con mucha fuerza está suelto, es decir, Satanás está dirigiendo el espíritu de la época. ¿A esto qué se refiere? Se cuenta que el predicador alemán Helmut Tillich, en How the World Began, es decir, en cómo el mundo comenzó, él relató un interesante experimento. Fíjense, algunos de sus estudiantes de la Universidad de Hamburg se ofrecieron voluntariamente para ir con él a un campamento, precisamente para refugiados de Alemania Oriental. Y cada tarde hacían un show, hacían un espectáculo de marionetas, o sea, títeres, para los niños. Habían oído decir de que los niños estaban comportándose muy mal y muy desobedientes. Pues Helmut hizo el papel del diablo. Empuñaba allí un horrible y ardiente títere rojo en una mano y hablaba con una voz amenazante de azufre, para representar precisamente las terribles discordias del diablo. Ya ustedes se pueden imaginar la reacción de los niños. Entonces luego, en ese tono lleno de azufre, aconsejaba a los niños a que ellos satisfacieran todas las travesuras que ellos quisieran. Nunca se laven los pies, que era costumbre en aquella cultura antes de acostarse. Sáquenle la lengua a cuanta gente ustedes quieran, pónganle cáscaras de plátano por todas las calles para que las personas cuando pasen resbalen y se caigan,
Bueno, empezó con esa voz a darle estos consejos a los niños. Yo sé que esto suena a algo malo, ¿no? Algo que no está enseñándole algo bueno a los niños, algo terrible. Pero, ¿saben qué? Los resultados fueron tan buenos que, bueno, aquello se escuchó por todo el campamento y cada noche o cada tarde había más gente que querían ver a este show. Los niños de repente comenzaron a lavarse los pies antes de acostarse por la noche, ¿no? Dejaron de sacarle la lengua a las personas y empezaron a tener buenas actitudes y buenas acciones. Es más, cuando volvieron a ver el show y vieron a este personaje, el diablo, por medio de ese títere, le gritaban vamos a decir, en oposición, ¿no? En protesta, cada vez que decía estas cosas malas que deberían de hacer. Pero miren, la tentación que presentaba esos títeres de Helmut es muy diferente a nuestra tentación diaria en un punto muy significativo que yo quiero que ustedes noten. Desde el principio, Helmut le hizo saber a los niños que ese que le estaba hablando a ellos era el diablo. Es decir, ya los niños estaban conscientes que era ese maligno hablándole a ellos. Y debido a esto, pues, fue que hubo el éxito de que los niños reaccionaran en contra de esas enseñanzas. Sin embargo, en nuestra experiencia, mis queridos hermanos, Satanás trabaja su maldad a escondida. Es decir, muy sutilmente. Nunca se presenta como el diablo que él es. Por eso es el gran engañador, según las Escrituras. Es un experto en confundir y en engañar y en mal guiar para mal guiar a las personas. Por lo tanto, las potestades y poderes del príncipe del aire es algo real. Bueno, al que está perdido sin Cristo, lo aleja aún más. Pero al cristiano también, pues busca frenarlo, atrasarlo, alejarlo lo más posible de la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, también esclavizados, el que está perdido está esclavizado por un espíritu de rebelión. Yo creo que la palabra rebeldía describe muy bien lo que es el pecado, ¿no? Pero dice así la palabra del Señor en Efesios 2 de nuevo, la segunda parte del versículo 2 dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que Pablo se refiere a aquellos cuyas vidas se caracterizan por la desobediencia. Y la desobediencia es la misma esencia del pecado. Cuando ustedes ven a los niños pequeñitos, no les han enseñado, ellos no han aprendido todavía como un adulto, y ellos desobedecen, se rebelan contra los padres. El padre le dice a un niño de 2 años: no toques eso. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer? Lo primero que va a hacer es ir y tocar eso que usted le dijo que no hiciera. Entonces, eso es rebeldía, eso demuestra la naturaleza rebelde con que nacemos. Es decir, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, entró la desobediencia. O sea, el pecado, mejor dicho, por el pecado, por la desobediencia entró el pecado. Y entonces, en el huerto del jardín, ya dejó de ser lo que era. Y hasta los días de hoy, la desobediencia ha sido el corazón del pecado. También está esclavizado por lo que es los propios deseos. Los propios deseos. Miren cuántas cosas van en contra del que está perdido. Por eso la Biblia dice que es imposible la salvación a menos que sea por la gracia de Dios. O sea que son los deseos de la carne y de la mente los que controlan la vida del ser humano. Es decir, la carne, como dice la palabra de Dios, y los pecados carnales, por cierto, no se refieren solamente a pecados sexuales, ¿no? Muchas personas cuando dicen pecados carnales piensan nada más en pecados sexuales, pero no. En la lista que podamos leer, no lo vamos a leer ahora, pero por ejemplo en Gálatas capítulo 5,
antes de hablar del fruto del Espíritu, allí menciona una lista de pecados, que es lo que es estar en la carne, no en el Espíritu. Por supuesto que incluye el adulterio, la fornicación, pero hay otros pecados como la idolatría, la brujería, así, abiertamente dice estas cosas, enemistad, el odio, los pleitos, las contiendas, todo esto es evidencia de la carne, donde hay borracheras, cuántas de estas cosas que se manifiestan en las personas sin darse cuenta que esto es la naturaleza carnal. Así que la carne es la parte esa inferior de nuestra naturaleza, que por supuesto da lugar a las acciones pecaminosas. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, estar perdido es ser un objeto de la ira de Dios. Aquí ya al final se va poniendo la cosa más difícil, ¿no? Pero miren cómo dice la palabra de Dios. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, sin Cristo estábamos bajo la ira de Dios. Dice, en los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? Dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. ¡Wow! Qué tan vívidamente aquí expresa el hecho de que estas personas están perdidas, están bajo la ira de Dios, esperan la ira de Dios, son objeto de la ira de Dios. Fíjense que Dios no está irado solamente, y bíblicamente es así, no está irado solamente contra el pecado, sino contra los pecadores no arrepentidos. Esto es una cosa muy importante, aunque el amor de Dios se expresa en lo que hizo en la cruz del Calvario y en la predicación del Evangelio. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver la ira de Dios que se refiere a esa oposición resuelta de Dios contra el pecado y los pecadores no arrepentidos. Así que esa ira se mostrará, mis queridos hermanos, aún mayor, totalmente, a un nivel que nosotros no podemos ni imaginar. Si grandioso va a ser el reino de los cielos para los creyentes, así de terrible va a ser ese lugar de condenación para los que no estén en Cristo, porque no puedo pensar en una ira más poderosa y más grande y más feroz que la ira de Dios. Pero mientras están en este mundo, solo una parte de la ira de Dios a veces se experimenta y se expresa en esas vidas. Miren las vidas de aquellas personas que se han dedicado a los placeres y al mundo, cómo son. Muchos de ellos se endurecen sus corazones, se hacen insensibles a la necesidad de otras personas, aman las cosas materiales, es decir, y algo muy común en ese espíritu es que no perdonan a los que les fallan, a los que les ofenden. Una de las evidencias de conocer el perdón de Dios, la misericordia de Dios, es que nosotros no podemos estar tranquilos si no perdonamos a nuestros deudores. Ustedes saben muy bien que cuando Cristo nos enseñó a orar, una de las cosas que le enseñó a los discípulos, que por cierto la oración modelo no es para que la repitamos, sino es para que aprendamos a orar, ¿no? Pero les enseñó de que cuando le pedimos perdón a Dios es porque tenemos un corazón dispuesto a perdonar a quienes nos han ofendido. Y dice, en otras palabras, Dios no va a perdonar al que no perdona. Tan sencillo como eso. Por eso dice la oración modelo: Padre, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hermanos, hay que orar por aquellas personas que no perdonan, porque ellos necesitan, es evidencia que están mal con Dios y Dios tiene que perdonarlo. Ahora, la Biblia habla, fíjense, el apóstol Pablo advirtió a los romanos de lo que pasa, de lo que sucede cuando no hay arrepentimiento. Dice que la persona que no se arrepiente, o las personas en plural que no se arrepienten, atesoran para sí mismos
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense, la Biblia tiene muy buenas noticias, pero hay algunas que son duras y que hay que decirlas. La Biblia habla con claridad y mucha, o en cantidad también, o lo más que suficiente, acerca del juicio de Dios hacia los pecadores no arrepentidos. Hermanos, queremos concluir. Hemos visto que lo que significa estar perdido, pero gracias a Dios, que con su gracia y con su misericordia, el hombre no tiene que estar perdido permanentemente, porque puede ser hallado por nuestro Dios en su gracia. Todo aquel que viene a Cristo arrepentido, reconociéndose pecador, reconociéndose merecedor de la ira de Dios y necesitado de la gracia y la misericordia de Dios, así como un mendigo que está suplicando por un bocado de comida, pues haya salvación. Hemos visto, mis queridos hermanos, en Efesios 2, del 1 al 3, cómo se describe la condición de los perdidos. Pero, por ejemplo, en el versículo 4 al 5 dice, pero Dios que es rico, ¿en qué? En misericordia. Dios es rico en misericordia. Gloria a Dios por esto. En su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se cuenta que Charles Spurgeon, bueno, lo sabemos por las lecturas acerca de él, que no se cansó de contar la historia de su conversión. Había estado tratando de salvar su vida por sus propios medios, siendo bueno, haciendo buenas obras, a pesar de que había sido criado en un hogar cristiano. Pero no estaba consciente de que eso era imposible lograrlo. Pero un domingo, precisamente 6 de enero de 1850, es decir, de aquí a 3 días van a ser 171 años, ¿no? Sí, pues así es el tiempo. Hermanos, entró allí en una capilla metodista en Colchester, Inglaterra. Y la razón de entrar allí fue precisamente por una tormenta muy severa de nieve que estaba ocurriendo y le impidió a él asistir o llegar a la iglesia a la que asistía sus padres. O con su padre, no pudo llegar allí a esa iglesia, quedaba mucho más lejos, pues se quedó allí en aquel lugar por donde él pasaba y entró en la capilla. Al parecer la tormenta de nieve fue tan severa que nadie llegó al templo, excepto un hombre que de aspecto muy simple, un hombre muy delgado, alto, dicen que era zapatero, era un laico, posiblemente el que estaba encargado de abrir el templo. Pues este hombre, al ver que había un solo asistente y que obviamente era visitante y obviamente era un joven, pues de alguna manera Dios lo guió a subir al púlpito para predicar. Y este hombre predicó usando a Isaías 45:22, donde dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, con este texto él exhortó a este joven a mirar hacia Dios, a mirar a Jesucristo. El sermón, dice la historia, que duró 10 minutos. Qué interesante que, no siendo él un predicador, ganó para Cristo a quien luego llegó a ser uno de los más grandes predicadores de la historia. Yo digo que ese fruto todavía le está dando recompensa a ese hombre del cual no sé cuál es su nombre. ¿Qué les parece? Una obra, una palabra, un mensaje. 10 minutos predicó y dice que levantando sus manos el hombre le exhortaba fuertemente diciéndole, joven, mira a Jesucristo. Y le decía así repetidamente, mira, mira, mira. No tienes nada que hacer más que mirar y vivir. ¿Qué mensaje es ese?
Bueno, Spurgeon continúa diciendo que entonces por primera vez vio la grandeza de Dios, vio el camino de salvación. Dice que no fue más, que él no recuerda qué más dijo ese hombre. Estaba poseído con esa expresión, con esa palabra que decía, mira a mí. Él decía que era como la historia cuando Moisés guiaba al pueblo en el desierto y aquellas serpientes mordieron a la gente. Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce, ¿no? Y que había que mirar a la serpiente de bronce para ser sanado. Y las personas que eran mordidas miraban a esa serpiente de bronce y eran sanadas. Él dice que así fue su sanidad al mirar a Jesucristo. Él cuenta diciendo que allí, y solo entonces la nube desapareció, la oscuridad se disipó en su vida. Y en ese momento, él vio la luz de Cristo. Y bueno, él dice, y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el creyente más entusiasta de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y la fe sencilla que solamente mira a Él. Oh, decía él, ya alguien me había dicho antes, confía en Cristo y serás salvo. Pero él dice, fue ahora, sin embargo, sin dudas, que la sabiduría ordenada por nuestro Dios en su gracia me alcanzó y me tocó. Esa mañana, pues, Spurgeon miró a Jesús y fue salvo. ¿Quieres mirar a Cristo en esta mañana? Si eres creyente, tienes mucha razón para mirar a Cristo y ser fortalecido, ser guiado para tantas cosas en tu vida, para que la voluntad de Dios se manifieste en tu matrimonio, en tu hogar, en tu vida. Necesitas mirar a Cristo. Podemos mirar a muchos lugares, a muchas cosas, leer muchos libros, pero realmente a quien tenemos que mirar es al gran consejero, al Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, a nuestro Señor Jesucristo. Y si no tienes a Cristo, querido amigo, te invito a que vengas a Él, reconociéndote pecador, necesitado de su gracia y su misericordia, para que Él te sane y Él te dé la vida espiritual que necesitas. Dios te bendiga. Amén.